¿Sabe lo que la Biblia dice, verdad? La palabra de Dios dice que Dios está buscando una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Amén. Eso es lo que Dios quiere de ti. Limpios, limpios como la blanca lana. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Cómo están? Dígale al hermano a su lado, dígale: bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hemos estudiado el libro de Efesios y hemos visto en el libro de Efesios, la primera parte del libro de Efesios. Qué lindo se despejó el ambiente, ¿verdad? ¿Sabe por qué se despeja el ambiente? Porque nosotros tenemos autoridad. Y cuando sentimos opresión, nosotros tenemos todo el derecho de tomar autoridad. Entonces, eso lo hemos visto en el libro de Efesios capítulo 1. Yo recuerdo cuando nosotros predicamos el evangelio, siempre tienen que suceder milagros. Amén. Siempre tienen que suceder prodigios y manifestaciones de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el día de hoy quiero continuar con el libro de Efesios. Continuar con lo que el Señor está ministrando a nuestro corazón. El libro de Efesios. Hemos visto todo Efesios capítulo 1. Y quiero decirle una cosa. Si usted lee la palabra, por favor, créala. No venga a la iglesia así por cumplir, no. Venga creyendo. Porque cuando usted no cree lo que nosotros leemos, usted puede caer en cualquier otra cosa. Pero usted tiene que creer lo que Dios dice aquí. Créalo. Saque su tradición de su cabeza, saque lo que le han enseñado, saque todas esas cosas. No importa si te han enseñado algunas cosas que de repente no han estado acorde a la palabra de Dios, o si has escuchado a un hermanito, a otro hermanito decir una cosa. Por más que el hermano sea santo, por más que el hermano sea quien sea, tú céntrate en la palabra. ¿Amén o no amén? Por ejemplo, hace poco me llamó un muchacho y me dijo por teléfono, llorando, que había escuchado a un predicador y que le había dicho que ya la salvación él había perdido. Había escuchado a un predicador por televisión y yo lo escuché a este joven. Y qué fácil es a veces nosotros podemos escuchar algo y comenzar a absorberlo y tomarlo, y simplemente porque lo oímos de alguien. No porque alguien te lo diga o no porque alguien te lo enseñe o te lo diga, ya es la verdad. La verdad es esto. Amén. La verdad es esto, lo que está aquí. Y si no nos movemos de aquí, sin salirnos de aquí, vamos a terminar tranquilos, terminando en el cielo. Amén o no amén. Vamos a terminar tranquilos y terminando en la presencia del Señor. Pero ¿por qué? Porque la Biblia habla de vientos de doctrina, diferentes tipos de enseñanza que van a venir en los últimos tiempos. Dice, aún los escogidos seremos engañados. Dice, pero nosotros no. La gente, otros serán engañados, pero nosotros no. El día de hoy hay más de 20,000 religiones, 200,000 religiones en todo el mundo. Y todas las religiones dicen tener la verdad. Muchas religiones dicen, yo tengo mi razón, yo tengo mi verdad. Unos adoran a la vaca, otros van y adoran al gato, otros no adoran al conejo, otros están adorando a no sé qué otra cosa. Pero hay diferentes tipos de religiones, cantidad, miles de religiones. Entonces, ¿cómo poder saber la verdad? ¿Cómo poder no equivocarnos si habiendo tantas religiones, existiendo tantas religiones? ¿Cómo poder saber que yo estoy en el camino correcto y que no me estoy torciendo hacia otro lugar? ¿Cómo saberlo? Solamente hay un versículo que nos puede decir esa verdad. Juan 14:6, por favor, antes de continuar con Efesios. Juan capítulo 14, versículo 6. Leamos por favor el versículo 14:4. Jesús ya se iba a ir al cielo, al cielo. Y en Juan 14:4, el Señor Jesucristo dice esto: y sabéis que a donde voy, sabéis el camino, le dice. A sus discípulos le está diciendo, si saben donde yo voy, también van a conocer el camino.
Entonces, versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Así está mucha gente el día de hoy. No saben el camino. Hay mucha gente que no quiere acercarse a las iglesias porque han sido engañados y no conocen. Y dice, así estaba como Tomás, está mucha gente el día de hoy. Señor, ¿cómo saber que estoy en el camino correcto? ¿Cómo saber que estoy andando correctamente? ¿Cómo saber que estoy en tu camino? Yo también, un día como tú, también tuve esa duda en mi corazón. También un día como tú, yo no quería acercarme a ninguna iglesia cristiana, a ninguna iglesia, a ningún lugar, porque yo pensaba que todos eran mentirosos. También un día como tú estuve ahí sentado, pero el Señor abrió mis ojos y pude entender y pude comprender. Entonces el versículo 6, Jesús le da la gran respuesta que todos nosotros debemos tener en nuestro corazón. Jesús le dijo: yo soy el camino. Entonces, si tú sigues al Señor Jesucristo, si tú lo sigues a Él, nunca te vas a perder. Nunca te perderás. Nunca te perderás. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios es seguir, imitar y caminar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él enseñó. Nunca nos perderemos si lo seguiremos a Él. Nunca nos vamos a perder. Hay mucha gente que de repente sigue otras cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha metido, aunque hay muchas buenas enseñanzas, pero hay personas que, por ejemplo, siguen y se han vuelto israelitas, por ejemplo. Se han vuelto israelitas y siguen quemando vacas, toros, vacas y no sé qué otra cosa. ¿Por qué? Porque se han pegado mucho al Antiguo Testamento. Se han olvidado de Jesús, porque Jesús está en el Nuevo Testamento. Entonces, como se olvidaron de Jesús, comenzaron a seguir otras cosas y otras formas. Pero el Señor Jesucristo dice claramente: nosotros debemos seguirle a Él, caminar detrás del Señor. Jesús dijo claramente ahí entonces en el versículo 6: yo soy el camino. Él es el camino. Él es el camino. Usted no se va a perder. Si Él es el camino y usted lo sigue, usted no se puede perder. Sígalo todos los días de su vida. No vaya delante de Él queriendo avanzar delante de Él. No. Sígalo a Él. Póstrese de rodillas y dígale: Señor, aquí está tu palabra. Lo que tú digas, lo que tú enseñes, yo voy a seguirlo. Lo que tú me enseñes, yo voy a caminar en ello. Y así usted tendrá tranquilidad, paz y gozo en su vida. Lo siguiente que dice es: yo soy la verdad. O sea, Él es la verdad. Entonces, si usted lo sigue a Él, porque Él es la verdad, nadie le va a poder mentir. Nadie le va a poder engañar. ¿Amén o no amén? Y lo siguiente que dice es: yo soy la vida. Entonces, si usted lo sigue a Él, usted no va a morir. Usted va a conocer la vida, la verdadera vida de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, esta carta que nosotros estamos leyendo del libro de Efesios es la carta que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo de Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo la inspiró directamente para la iglesia del Señor, directamente para nosotros. Nosotros somos los nacidos de nuevo. Y nos quedamos en el capítulo 2, por favor. En el versículo 3, allí nos quedamos. Capítulo 2, versículo 3. Y desde allí vamos a continuar. Efesios 2:3. Mire lo que Dios hizo a través de su Espíritu. Mire cuando usted recibió ese toque divino, cuando usted recibió ese toque celestial. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, o sea, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, o sea, del juicio final, lo mismo que los demás. Entonces dice que nosotros en otro tiempo vivíamos siguiendo nuestra carne, hacíamos lo que nuestra carne quería, hacíamos lo que nuestra carne deseaba. Pero ahora ya no vivimos guiados así. Desde el momento que usted aceptó a Jesús, recibió el Espíritu Santo, fue lleno de la presencia del Señor, usted no tiene por qué obedecer o someterse a su carne. Su carne tiene que someterse a usted. Y eso es lo que dice la Biblia ahí. Dice: entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Te das cuenta? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿A la carne qué le gusta? A la carne le gusta pecadito. A la carne le gusta el pecado. Eso es lo que le agrada a nuestra carne. Y por eso es que cuando nosotros venimos y comenzamos a venir al camino del Señor, tenemos una lucha al comienzo.
¿Por qué? Porque en el camino del Señor nosotros comenzamos a vivir en el Espíritu y ya no en nuestra carne. Por ejemplo, a nuestra carne le gusta airarse. Esa es nuestra carne. Enojo, la ira, la gritería. ¿Usted ha visto los perros o no? ¿Los perros cómo son? Los perros son camorreros, decía mi esposa. O sea, un perro ladra y todos los perros van ahí, porque los perros son carnales. Entonces nosotros hemos vivido así en la carne, pero ahora ya no vivimos en la carne. Tenemos que aprender a adorar a Dios, tenemos que orar en lenguas, tenemos que aprender a ayunar para someter nuestra carne. Porque nuestra carne nosotros la vamos a tener toda nuestra vida. Toda nuestra vida. No es que tú un día ya mañana ya eres espíritu. Y ya, wow, que soy espíritu. Gloria a Dios y nada me va a molestar. No, hermano. Tu carne la vas a tener toda tu vida. Tu carne, por ejemplo, quiere deprimirse. ¿Cuántos han querido? Yo era una persona llena de depresión. Cuando vine a Cristo Jesús, y ahí está mi esposa, gloria a Dios, mi carne se deprimía. Ya era nacido de nuevo, era un cristiano, pero tenía la depresión ahí que no me la podía quitar. Me gustaba. ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, la música? Una música que no es agradable. El día de hoy hay una música pero tan horrible, perreo y esas cosas. Todo eso le gusta a tu carne. Todo eso le agrada a tu carne. A tu carne, por ejemplo, le gusta pasar tiempo sentado viendo televisión ahí 2, 3 horas, porque eso antes hacías. A tu carne le agradaba eso. Y tu carne, entonces le gusta eso. Pero ya no, dice. Antes, en otro tiempo, vivíamos dominados en los deseos de nuestra carne. Ahora ya no. Para ahí. Desde el partir del momento y no. Ya mi carne no me va a gobernar. Y miren lo que la Biblia dice, que nosotros, miren, vamos a Timoteo, por favor, un instante. Deje su dedo marcado en Efesios, porque estamos llevando Efesios. Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No importa cuántos años tú tengas en el Evangelio. Si tú no has aprendido a someter tu carne, tú sigues siendo un cristiano carnal. No importa cuántos años tengas en el camino. Puedes tener 20 años, 30 años, 40 años. Pero tienes que aprender a ya no vivir en tu carne, en los deseos de tu carne. A tu carne, y perdónenme lo que le voy a decir, pero hay algunos hombres que a tu carne le gustaban los burdeles. A tu carne le gustaba el adulterio. A tu carne le gustaba la pornografía. Todo eso es la carne. Y dice la Biblia que los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. Así lo dice claramente la palabra. Los que practican, los que viven practicando los deseos de la carne, no heredarán el reino de Dios. A tu carne le gustan los bailes, las fiestas. Eso es lo que le gusta a tu carne. Pero a tu carne no le gusta congregar, por ejemplo. A tu carne no le gusta orar. Por eso es que hay algunas personas que tienen problemas fuertes para desarrollar el hábito de oración. Porque cuando desarrollan el hábito de oración es que ahí están sometiendo su carne. Ahí es donde su carne está siendo sometida. Ahí cuando tú agarras, te levantas a las 3 de la mañana y comienzas a buscar a Dios, tu carne está siendo sometida. Tienes que dominar tu carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, nosotros tenemos el espíritu de valentía. Tú ahora has recibido el espíritu de valentía. Entonces ya no tienes el poder de vivir en tu carne. Ahora Dios te ha hecho valiente para someter tu carne, para dominar tu carne. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué espíritu nos ha dado? Dice, el de poder. Ahora nota que dice que ya te lo dio. Es decir, tú lo tienes ahí. Dios te lo ha dado. Tú tienes el espíritu de poder. ¿Cómo no vas a poder vencer? Hay gente que dice, yo no puedo con mi carne, pastor. No puedo. Lo que pasa es que te gusta vivir en la carne.
Yo no puedo con la ira, pastor, no puedo. No, lo que pasa es que estás acostumbrado a eso. ¿Sabes qué? Agarra, comienza a ordenarle a tu carne, ¿sabes qué? Oye, yo soy el Señor ahora, mi espíritu es el que domina carne, así que te vas a sujetar. Personalmente te lo digo, hay hábitos en mi vida que me he quitado con el ayuno. Malos hábitos. Por eso sé que el ayuno es bueno. Cuando tú estás luchando con tu carne y tu carne no quiere someterse, métela a ayunar a tu carne. Métela a ayunar a tu carne. Comienza a matarla de hambre a tu carne. No vas a someterte a mí. Y usted va a comenzar a ser el amo. Tu carne va a comenzar a adelgazar y tu espíritu va a levantarse. Amén o no amén. Otra manera de someter tu carne es adorando a Dios. Cuando sientas ira, enojo, levanta tus manos y adora. El adorar, el alabar, hacen que tu carne se doblegue. Amén o no amén. Otra de las formas de dominar tu carne es orar en lenguas. Cuando tú oras en lenguas, tu carne. Dice mi esposa que un día iba por el mercado y estaba muy enojada. Su carne quería enojarse, su carne. Y ella se acordó de las clases de enseñanza y comenzó así con todo enojo. Comenzó a orar en lenguas allá. Y dice que mientras oraba en lenguas, su carne se quitaba. Y su espíritu. Amén o no amén. Porque nosotros ahora podemos tener dominio sobre la carne por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a Gálatas un instante, por favor. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24. Dice: pero los que son de Cristo. ¿Cuántos que son de Cristo hay aquí? Pero los que son de Cristo. Si usted es de Cristo, yo declaro que este versículo es realidad en su vida. Es una verdad en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que ponerse de acuerdo con esto. Usted no puede darle lugar al diablo. El diablo quisiera que tú sepas, quisiera que tú agarres y tengas ese pensamiento de que no puedes gobernar tu carne. Tu carne te va a dominar. No, hermano. Tú puedes ahora someter tu carne. Cuando tu carne quiera adulterar, cuando tengas deseos sexuales de pecar, tú puedes. Tú puedes dominar tu carne. Tú puedes quitarle ese chupetín a tu carne. Porque los pecados no necesariamente son asquerosos. Muchos de los pecados para la carne son sabrosos. Por eso es que las tentaciones, la Biblia habla de las tentaciones. Las tentaciones para Jesús fueron ricas. La primera tentación fue: hey, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación fue: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Era rico la tentación, no era algo feo. Mire, tener todos los reinos del mundo, tener el gobierno, tener el dominio. Hermano, la carne tienes que aprender a someterla. Porque la Biblia dice: tú puedes someter tu carne. Mire, lea por favor. Pero los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. O sea, si tú eres de Cristo, tú vas a meter a la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo con su carne? La crucificó. La crucificó su carne. Y a través de la crucifixión de su carne, entonces pudo traer salvación al mundo. A veces nosotros nos cuesta que nuestra carne sea crucificada. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado. O sea, han llevado a la cruz su carne de tal manera que la carne está muerta y el espíritu vive para Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Dice, con sus pasiones. ¿Y qué dice? Lean por favor ahí, el versículo 24 dice, con sus pasiones y con sus deseos. Es decir, la carne tiene pasiones. La carne tiene deseos. Yo durante años luché con mi carne. Durante años luché con mi carne. Y yo era de una de las personas que yo no ayunaba, hermano. Y ahí estaba luchando con mi carne. Hasta que un día tuvimos un ayuno y ayuné. Y ahí yo vi que se sometió a eso. Y me di cuenta, dije, wow, el ayuno es bueno. El ayuno es bueno. Y ahí comencé. La carne tiene pasiones, tiene deseos. Y ya tú no debes vivir en la carne. Versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 7, 6-7, por favor. 6-7. Ahí mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aquí está hablando de sembrar para la carne. Mire, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, o sea, si tú siembras para tu carne, ¿qué dice que vas a cosechar? Dice corrupción. Dice, porque no te engañes, dice, si tú vives sembrando para tu carne, de tu carne vas a cosechar su corrupción. Vive durmiendo mucho tiempo y al final tu carne agarra y se va a enfermar. Corrupción, ¿por qué? Porque el dormir demasiado causa que tu cuerpo, que tu organismo no funcione. Resiéntete un poco, vive resentido y vas a cosechar un cáncer. ¿Por qué? Porque el resentimiento trae desgracia. El resentimiento es como una enfermedad que está en todo el cuerpo. Entonces todo lo que tú siembres para tu carne, de tu carne vas a cosechar corrupción. Emborráchate mucho y vive emborrachándote y emborrachándote y emborrachándote. Al final terminarás tus años con una cirrosis. La Biblia no puede mentir, hermano. Si tú siembras para tu carne, de tu carne vas a cosechar corrupción. Por eso Efesios dice claramente, en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nuestra carne quería. ¿Qué quería nuestra carne? Está en el capítulo 5, versículo 19. Ahí está lo que quería nuestra carne. ¿Qué quiere nuestra carne? ¿Qué anhela nuestra carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. La primera palabra que la Biblia pone es adulterio. Adulterio es cuando tú estás casado y te metes con alguien. Eso es lo que a tu carne le agrada. A la carne de la gente le agrada. Adulterar. Y ellos, aquellos que viven en adulterio, no heredarán el reino de Dios. Lo dice claramente aquí. ¿Por qué? Porque siendo una persona, un cristiano, que puedes dominar tu carne, ¿cómo es posible que tu carne ahora se enseñoree de ti? Tu carne no tiene por qué enseñorearse de ti. Tú puedes enseñorearte. Te he dado principios para que puedas dominar tu carne. La adoración, la oración, el orar en lenguas, el ayuno. Son ejercicios espirituales que te ayudan a dominar tu carne. Cuando te sientas tentado, en el momento en que venga la tentación, ahí en tu corazón, ora. Señor, dame fortaleza. Estoy siendo tentado, ayúdame, por favor. Y vas a ver cómo el Señor te da fuerzas. Pero sí, qué rico es cederse a la carne. Ay, es que ¿sabe qué? Tuve deseos de pecar y me gustó, ¿sabe qué? No, hermano. No, es que ¿sabe qué? Tuve deseos perdóname, estamos entre mayores. Tuve deseos de masturbarme y me masturbé. Pues así, pues me da gusto. No, es que ¿sabe qué? Me fui a la fiesta, pues, y ¿sabe qué? Mi carne. Dice la palabra de Dios que los que viven según la carne no pueden.
agradar a Dios. Éramos gente que podía vivir en la carne. Y de hecho estamos en este estuche. Este estuche estamos viviendo aquí. Pero no nos tenemos que dejar gobernar por este estuche. Ahora nuestro espíritu es el Señor. Porque hemos recibido la vida de Dios. ¿Amén o no amén? A tu carne le gusta todo lo que está aquí, dice. Lea por favor, dice. Y manifiestas son las obras acá: adulterio, fornicación. ¿Qué cosa es fornicación? Solteros teniendo sexo, eso es fornicación. Solteros teniendo sexo, eso es lo que le agrada a la carne. Inmundicias, asquerosidades, cualquier clase de inmundicia, ya sea sexual, sea tipo de sexual, cualquier otro tipo de inmundicia, es carnal, es de la carne. Yo no sé si aquí hay cristianos que les gusta, y sobre todo los casados, pero deben aprender a tener un sexo normal y no con inmundicias. Eso es lo que le agrada a Dios. Ay, pastor, no me siga hablando, por favor, que no me gusta. Si no te gusta, es la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Inmundicias, lascivia. Lascivia es el deseo desenfrenado por alguien. Eso es lascivia. Eso es lascivia. Y si tú vives en esas cosas, inmundicias, lascivias, miren lo que dice el versículo 20. La idolatría, el adorar un ídolo, el pararme delante en una estatua, de un yeso, de una madera, es carnal. Es algo de la carne. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y los adoradores que Dios busca son adoradores. O sea, Dios te ve, hermano, que cuando tú estás adorando un yeso como alguien carnal. Pero la idolatría también tiene que ver con las personas. Si tú pones a alguien delante de Dios, tú estás idolatrando. Nadie puede ser más importante que tu Señor. Hasta la esposa está en segundo lugar. Primero es el Señor. La idolatría, las hechicerías, es decir, las brujerías, todas esas son actos carnales. Y luego dice las enemistades. Yo no sé cuántos de aquí tengan enemistades con alguien, pero es algo carnal. Estar enemistado con alguien es algo carnal. Es algo de la carne. Tener enemistades con alguien. Es que tú tienes que verlo claramente, hermano. Tú tienes que saber diferenciar qué cosa es mi carne, qué cosa es el espíritu. La palabra de Dios está diciendo enemistades. Si tú vives en enemistades, estás en la carne. Por eso es que le digo, a veces existen cantidad de cristianos, hermano, que pueden decir y pueden de repente, no sé, pero somos muchas veces carnales. ¿Cómo me vuelvo espiritual, pastor? Deja de ser enemigo de alguien o enemigo de alguien. Dice enemistades. Luego pleitos. Yo les cuento, por ejemplo, personalmente, cuando me conocí al Señor, yo peleaba con mi esposa. Desayuno, almuerzo y cena. Vivía en pleitos todo el día, peleando con ella. ¿Por qué? Porque vivía en la carne. Peleaba desayuno. Yo recuerdo en la mañana nos levantábamos, peleábamos. Almorzando al mediodía, otro pleito. Y para dormir y dormir tranquilo, otro pleito. Y así vivíamos. Y nos odiábamos. ¿Por qué? Porque vivíamos en la carne. Y cuando nuestros pastores comenzaron a discipularnos y comenzamos a entrar en la vida del Espíritu, fue algo doloroso salir de la carne, porque ya estábamos acostumbrados, esa era nuestra vida, el pleito. Éramos carnales. Y poco a poco comenzamos a salir de eso, hasta entrar en el Espíritu. Y ahora, difícilmente peleamos. No digo que a veces no tengamos
luchas porque la carne, la carne está ahí, pero ya no nos cedemos a ella. A veces ella se enciende y yo me enciendo y ella se tranquiliza. No te digo que a veces no hemos tenido momentos en los cuales de repente, pero ya no es tan regular porque ya no somos gente carnal, de lo cual éramos carnales. Pleitos, celos. Yo no sé cuántos celosos hay aquí, cuánta gente tenga celos de otros, pero los celos son algo de la carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, asesinatos, las borracheras y las orgías. Y mire lo que dice a continuación, versículo 21, por favor, léalo, preste mucha atención. Dice, y cosas semejantes a estas, o sea, cosas parecidas a estas cosas, dice, acerca de las cuales les amonesto, le dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. No, que yo soy muy bueno, pastor. Si tú vives practicando, por eso la Biblia ahí dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Lea el 6:8 que estábamos leyendo. 6:8, por favor. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, leamos el 5:22. Esto es lo que tienes que sembrar. Esto es ser espiritual. 5:22. Revisa todos los días. Y todos los días ahí dice, Señor, yo vivo en esto. Mueve tu fe y mete tu fe en esto. Y dice, Señor, ya no soy un carnal. El 5:22 dice más, el fruto del espíritu es amor. Cuando tú caminas en amor, tú caminas en el espíritu. Tú has salido de la carne. Yo sé que muchos de nosotros en nuestro crecimiento tenemos luchas. Para mí personalmente, por ejemplo, fue muy difícil amar a mi enemigo. Fue una cosa muy difícil. La primera vez que tuve vino una persona a la iglesia y tuve que amarlo a pesar del daño que me hiciera. Mi carne se quería rebelar, mi carne quería odiarlo, mi carne quería utilizar versículos para vengarse, mi carne quería esto, pero mi espíritu no. Yo tenía que someter mi carne. Pero ha sido un entrenamiento. El amar a mi enemigo el día de hoy me es fácil. Cuando alguien me viene y me hace daño, yo lo miro con misericordia y volteo mis ojos y lo amo. Pero ha sido un entrenamiento, el entrenamiento de someter mi carne. Lo siguiente, versículo 22, es que es fruto del espíritu, es el gozo. Hace unos días atrás, mi hijo Cristian me dice, papá, ¿por qué vienes con cara de palo? Y yo agarro y de verdad no estaba en el espíritu. Hermano, tener cara de palo no es estar en el espíritu, por si acaso. La Biblia dice gozo. Gozo. ¿Y el gozo de dónde nace? De un corazón limpio, de un corazón que se somete. Gozo. ¿Amén o no amén? ¿Y por qué mi hijo me decía así? Porque mi hijo no me conoce amargado. Yo todo el tiempo ando gozoso. Así que pelar los dientes y sonreír no está mal. Lo que está mal es burlarte de la gente. Eso está mal. Porque la palabra de Dios dice claramente, nadie tiene derecho de burlarse del otro. La palabra de Dios lo dice. Pero tener gozo no hay nada de malo. Que tú puedas estar sonriente, eso es espiritual. ¿Sabías tú que la palabra de Dios dice que el gozo trae refrigerio a todo nuestro cuerpo? Entonces, hermano,
Gózate, 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 mi hermano. Aún en las pruebas, dice la Biblia, es un reto para todos nosotros los cristianos. Aún en las pruebas, dice, nosotros debemos estar gozosos. Aún en las dificultades, sabiendo que la prueba produce en nosotros que nosotros desarrollemos más paciencia, más resistencia. Las pruebas están desarrollando en nosotros más paciencia. No están por gusto. Allí las pruebas que vienen a nuestra vida nos están haciendo más pacientes, más resistentes. Entonces dice, gózate en medio de la prueba. El gozo es algo de Dios. No es malo que tú te levantes sonriente. Si has perdido el gozo, y personalmente te lo digo, Dios nos recuerda en esta mañana que nosotros podemos gozarnos nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Voltéate a tu hermano y pélale los dientes, por favor. Pélale los dientes. Pélale los dientes. No importa si tienes chimuelo, no importa, no interesa, hermano. Voy a enfrentar la vida de una manera gozosa. Voy a enfrentar los problemas de una manera gozosa. Mire, Pablo era un hombre espiritual. Y quiero que vayan a Filipenses, por favor. Un instante. Sigamos en Gálatas, deje su dedo, por favor, ahí. Filipenses. Capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. ¿Cómo oraba él? Con gozo. ¡Wow! Hay una manera de orar con gozo, por supuesto. Hay una manera de orar con gozo, por supuesto que sí. Es una manera muy diferente. Hay a veces que Dios nos lleva a llorar y a rogar, y también nos lleva a gozarnos en oración, a orar con gozo. Dice la Biblia, y hay un versículo que dice, en tu presencia, Señor, en tu presencia. Cuando estamos en tu presencia, hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Entonces, el diablo ha vendido a la iglesia una idea de que mientras más serios somos, más cara de palo, más espirituales somos, hermano. Eso no es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña claramente que mientras más gozosos somos, más espirituales somos. Sonríe, que Cristo te ama. Sonríele al hermano, a ver, sonríele, volteate y dile, hermanita, sonríe, enfrenta la vida. Y vuelvo a repetir, tampoco tenemos por qué caer en ese terreno de la burla. Tampoco tenemos que caer en ese terreno de burlarnos y de mofarnos de los demás. Pero sí puedo yo agarrar y sonreír, estar más sonriente. Y la gente cuando te ve sonriente dirá, hermanito, ¿qué cosa tienes tú? Aleluya, me contagias. Pero si usted entra al trabajo con cara de palo, con cara de pocos amigos, y la gente te ve y te dice, tú ya entras así todo matón, todo bravo, todo liso. ¿Por qué estás amargado ahí? No, hermano. Acuérdate el mensaje del día domingo que el Señor nos dio. Y di, mientras más gozoso, más espiritual soy. Voy a sonreírle a la vida. Hay otro versículo de la palabra del Señor, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza. Entonces el gozo de Dios es nuestra fuerza. Debemos aprender a tener servicios, hermano, donde nos aprendamos y nos comencemos a caer de la risa. Porque no es malo reírnos en la presencia del Señor. No es malo. A mí el Espíritu me ha tomado a veces y he comenzado a reírme. Y el diablo, ¿sabes qué? Levantó por ahí y dijo, hay una doctrina falsa que tienen el espíritu de la risa. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene que nosotros andemos gozosos. Al diablo le conviene que andemos amargos todos. ¿Para qué? No, hermano, para que te envejezcas, para que te salgan canas, para que las canas, bueno, algunos ya tienen canas de edad, ¿no? Pero hermano, ¿sabe qué? Pero mientras más la persona más amargada vive, más arrugada se pone, más arrugados nos ponemos. Pero mientras más gozoso vivimos, más tenemos la cara planchadita, la cara aleluya, la cara hermosa, la cara preciosa. Por
supuesto, hermano. La amargura segrega un líquido, el gozo también segrega otro líquido. ¿Amén o no amén? Y la palabra nos manda, hermanos. Nos manda, la Biblia nos manda. Mire, vaya por favor a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 16. Dígame si esto no es una orden. ¿Qué dice el 5:16? Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. Dios nos manda y orar sin cesar. Estamos hablando del gozo. Dice, están siempre gozosos. Gozosos. ¿Cuándo? Cuando solamente tengas la billetera llena. ¿Cuándo? Cuando todo vaya bien. Dice, siempre, siempre. A veces voy a tener que someter a mi carne al gozo, porque a la carne ¿qué le gusta? A la carne le gusta la ira, el enojo. Eso es lo que le gusta a la carne. Pero tú tienes que llevarla al gozo. ¿Y cómo la llevas al gozo? Forzándola. A ver, di, jajaja. A ver, di, jajaja. A ver, di otra vez, jajaja. A ver, di, jajaja. A ver, voltea al hermano, te lo digo. Míralo, volteate y dice, voltea al hermano, te lo digo, no estés serio, hermano, dile, cambia de cara, dile. Entonces debemos recordar, no permitamos que Satanás saque las semillas del Espíritu que Dios quiere sembrar en nosotros. Amor, gozo, gozo. Hay una canción que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. ¿Amén o no amén? Entonces no pienses que ser espiritual es vivir más serio. No lo pienses. Vivir espiritual es ser gozosos. Dice aquí, estad siempre, siempre, siempre gozosos. Siempre. Y por si acaso, y no nos queda ahí Filipenses, por favor, Filipenses. Capítulo 4. Ahora ya no solamente habla del gozo aquí, sino habla de un regocijo. Es mayor que un gozo, es regocijo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate. Eso es ser espiritual. El amor, el gozo. Volvamos a Gálatas, por favor. Aleluya. Capítulo 5. Versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tranquilidad, paz, tranquilidad. Eres una persona pacífica, te gusta poner la paz donde no existe. Eres de aquellos que te gusta poner la paz. Ahora somos de aquellos que no nos gusta. A nosotros personalmente, a mí me gusta la paz. Antes no me gustaba la paz. Pero la paz, la tranquilidad,
es algo del Espíritu. Al Señor Jesucristo se le denomina príncipe de paz. Príncipe de paz. Y la palabra paz tiene dos connotaciones. Una, tranquilidad en todo, pero la otra connotación es prosperidad. Yo voy a comenzar a prosperar en mi vida. ¿Amén o no amén? Entonces dice paz. Otra de las cosas que es el Espíritu es paciencia. Dile al hermano a tu lado, dile, ya no me agotes la paciencia, dile por favor. Dile. Porque no me la vas a agotar, dile. Hermano, ser espiritual es tener paciencia. La palabra paciencia es tener un espíritu largo, no enojarte así nomás. Eres tan espiritual como a la medida que no llegas a enojarte. Hay algunos que son fosforitos, lo tocan y se prende. Fosforitos, pues esos no son nada espirituales, hermano. Se encendió el fueguito. ¿Amén o no era? Amén. ¿Por qué se miran unos a otros, hermano? Mírese usted mismo, analícese usted mismo. Todos daremos cuenta a Dios de nosotros. Paciencia, eso es ser espiritual. Y todos nosotros venimos a Cristo nada pacientes. Éramos de las personas que éramos más alterados, cualquier cosita. Pero el problema está en que tengamos 10 años en el Evangelio y sigamos así. Ese es el problema. Que no hayamos crecido en nada. Al menos debemos cada día mostrar un avance. Cada año decir, Señor, evaluarnos. Vamos el día 63 de este año. Día 63. Vamos el día 63 de los 365. Nos faltan 300 y tantos días para ver la mano del Señor poderosa este año 2018. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Pero tenemos que aprender a ser espirituales. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entonces camina en el Espíritu. Porque dice otro versículo, que a los hijos maduros Dios les da lo que necesitan. Debemos mostrar madurez. Mi esposa me decía, ¿tú le darías $1.000.000 a Juan Manuel? No, porque mi hijo todavía es inmaduro. No se lo daría. Dios da responsabilidades a los maduros. Si tú no demuestras madurez, Dios no te va a dar más. Pero si yo crezco. Ahora la madurez no tiene límites. Yo puedo tener 5 años y ser más maduro que muchos que tienen 20, 30 años. ¿Cuántos años tengo yo? Tengo 15 años en el camino, 15 años. Y aún sigo luchando con esto. Pero hay gente que tiene menos años y tiene más madurez que yo. Hay gente que tiene más años y tiene menos madurez. La madurez está en la medida como sometes tu carne y te sometes al Espíritu. ¿Amén o no amén? Entonces, la benignidad es otra característica del espiritual. Benigno, bondadosos. ¿Cuánta gente hay buena aquí? Que son bondadosos. ¿Qué cosa es la bondad? Ser amable, ser bondadoso con los demás. O eres de aquellos que, deme 1 kilo de cebolla. Bondadosos, hermano. Ser bondadosos. Tener bondad, buen trato. El trato es muy importante en nosotros los cristianos. Mucha gente va a las iglesias y se queda por el trato. Porque lo traten bien. Cuando veas un nuevo hermano, acércate, abrázalo. La bondad. Si el diablo trató sin bondad afuera, nos trató. ¿Por qué en la iglesia tiene que suceder eso? Que la gente no nos trate con bondad. Tenemos que comenzar a tratar con bondad a las personas.
Amabilidad. Otra palabra de bondad es amabilidad. Eso es ser espiritual. No espiritual con no, amable. Saludar. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido a la casa del Señor. Bondadoso. Me da alegría que estés con nosotros aquí. Hola, mi hermano, no te veo buen tiempo. ¿Cómo estás? Te extrañé. Oré por ti. Eso es ser espiritual. A veces usted piensa que eso no es espiritual, pero la Biblia le está diciendo bondad, fe. Yo todos los días declaro, esa es mi declaración, yo tengo el espíritu de fe. A ver, levante su mano y diga, yo tengo el espíritu de fe. Yo tengo el espíritu de fe. Hermano, nosotros somos gente de fe. Y la palabra de Dios dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando usted la llega a creer, se hace realidad en usted. 23, dice, mansedumbre. La gente dice, yo soy manso, pero no menso. A la primera que me hagan, yo reviento. No, hermano, mansedumbre es ser espiritual. Manso. Voltea al hermano a tu lado y pregúntale con todo respeto, ¿eres manso? Dile. Había un hombre llamado Moisés, y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia. Pero sin embargo, ay de aquel que se metía con Moisés. Quedaba leproso, quedaba muerto. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no es ser tonto. La mansedumbre es ponerte en los brazos de Dios y que Él te defienda. Tú no haces nada, Dios te defiende. Eso es ser manso. Hay gente que dice, es que actúa en la carne. No, hermano. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sé manso, hermano. Manso para ser corregido. Cuando tus pastores te llamen la atención, con mansedumbre. Cuando necesites ser corregido, mansedumbre. Cuando el Espíritu Santo te hable, mansedumbre. Cuando leas algo en la Biblia y necesites corregir, mansedumbre. Dios trabaja con las personas en su mansedumbre. Moisés fue un hombre que estaba en el desierto por causa de que él no era nada manso. Era maltratador, era soberbio. Y Dios lo llevó a un tiempo en el cual Moisés tuvo que quitar toda esa soberbia, todo ese orgullo y ser trabajado como un molde precioso para ser utilizado. Y cuando lo llevó a ese lugar, trabajó con él al punto de que lo desarrolló como un hombre manso. Eso es ser manso. Eso es ser manso. La mansedumbre es muy importante. Mansedumbre es ser espiritual. ¿Amén o no amén? Dice la palabra de Dios, dice, recibid con mansedumbre la palabra de Dios debemos recibir siendo mansos, con mansedumbre. Todos nosotros conocemos la autoridad, ¿verdad o no? Y la sumisión. Mientras más sumiso soy, más autoridad voy a tener. Mientras más sumiso soy a la palabra de Dios, más autoridad yo tengo. Hay gente, por ejemplo, que los demonios no les hacen caso. Y es porque yo no me someto a la palabra de Dios. Cuando yo me someto a la Biblia, es cuando más autoridad tengo. La autoridad viene a los sumisos. Porque el demonio a veces trabaja y hace tanto con la gente. La sumisión en toda área de nuestra vida a la autoridad. Eso es mansedumbre. ¿No nos gusta someternos? Nos sometemos por obediencia, por amor. ¿Amén o no amén? Dice, versículo 23, templanza. ¿Qué cosa es la templanza? La templanza es el dominio de tu carácter. Eso es templanza.
La templanza es el saber dominar tus emociones. Mira, hermano, nosotros no vivimos gobernados por nuestras emociones. Las emociones ya no nos deben gobernar a nosotros. Nosotros no somos emocionales. La Biblia llama a los emocionales carnales. La palabra de Dios llama a los templados espirituales. ¿Quién es un templado? Es aquel que ha aprendido a dominar sus emociones, a sujetar sus emociones. Y eso es ser espiritual. Yo someto mis emociones para hacer lo que Dios quiere. ¿Amén o no amén? Y el versículo 23 dice: contra tales cosas no hay ley. No hay nada de ley. Ahí camine. Volvamos al libro de Efesios, por favor. Capítulo 2. Ahí en el versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros. No hay aquí ninguno se escapa. Dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y también dice: y lo que pensábamos. O sea, muchas veces nosotros nos guiamos por nuestros pensamientos. Y tú ahora ya no debes guiarte por tus pensamientos, sino debes guiarte por el Espíritu, tu Espíritu recreado acá. Agarre su pecho, por favor. Tu Espíritu recreado. Aquí debes aprender a oír al Espíritu de Dios en tu espíritu. Aquí debes aprender a oír. Sino que a veces la mente hace demasiado ruido y tú debes aprender a escuchar a tu espíritu. Aprender a oír, a ejercitarte, porque la Biblia dice claramente, dice, mire, vayamos a Juan 10:10, por favor. Un instante, Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 4. He escuchado hermanos que me dicen: pastor, yo no puedo oír la voz de Dios. Si tú no puedes oír la voz de Dios, entonces no eres un hijo de Dios, pero hermano. Porque todos, la Biblia dice, todos tenemos derecho y podemos oír la voz de Dios. Y dice, mire, lea por favor, Juan capítulo 10, versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Entonces, si usted conoce, si usted es una oveja, usted debe aprender a reconocer la voz del Señor. Porque usted es una oveja. Usted debe conocer su voz. Entonces usted debe saber que su mente también habla, pero Dios también habla. Y usted debe, como oveja, aprender a reconocer la voz de Dios. Voltee la página. Y versículo 16, ahí 10:16. Dice: también tengo que traer otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay algo sorprendente en las ovejas. Las ovejas conocen la voz de su pastor y no se dejan guiar por nadie. Cuando usted va por la serranía o por esos lugares y usted llama a las ovejas no le van a hacer caso, porque solo escuchan a su pastor. ¿Amén o no amén? Entonces, si Jesús es su pastor, usted debe aprender ya a reconocer cuando Jesús habla a su corazón, cuando Jesús ministra a su corazón.
Pero si usted está demasiado ocupado como Marta, que estaba afanada en los quehaceres y en su mente y en su pensamiento y en su mente, y Marta afanada, 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 haciendo tantas cosas y esto y el otro, Marta no escuchó la voz del Espíritu. A mí me ha pasado, personalmente le digo, a veces en que he estado tan ocupado en mi mente, haciendo tantas cosas en mi mente, que no he reconocido la voz del Espíritu cuando me ha hablado. Usted debe ejercitarte. Señor, habla a mi corazón. Señor, dirige a mi corazón. Yo soy tu hijo. Dirige mi corazón. Guíame, Señor. Y Él nos ministra y nos guía a nuestros corazones. Y usted sabe cuando el pastor está hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted siente en su corazón. ¿Usted está sintiendo en su corazón o no? ¿Está llenando su corazón esta palabra o no? Porque es de Dios. Entonces dice, antes no vivíamos haciendo lo que pensábamos. Ahora somos ovejas del gran pastor. Y el pastor nos dirige. Y a través, dice, y por lugares delicados pastos nos llevará. Diga por favor. Gloria a Dios. Es el Señor. ¿Se da cuenta usted? Es el Señor. Es el Señor que nos está ministrando y que está ministrando. Y entonces usted debe aprender a oír, hermano, a su buen pastor. Cuando tú agarras y mire, dice, vaya al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 3, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Entonces, ¿a dónde habla Dios? Al corazón. Ahí es donde guía Dios. Allí es donde te habla, a tu corazón. Porque no endurezcas tu corazón. Entonces es el corazón donde Dios nos está hablando, donde nos va a dirigir. Debo aprender a oír, no mi corazón, sino a escuchar lo que Dios diga en mi corazón. Y cuando nosotros aprendemos a dejarnos guiar por la voz apacible del Espíritu a nuestro corazón, entonces es cuando se va a cumplir el Salmo 23 en nosotros. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y entonces yo lo voy a seguir porque es mi pastor. Y si yo lo sigo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me guiará. Todos los días siéntese con la Biblia y dígale, Señor, tú eres mi pastor. Y yo voy a aprender a leer y a estudiar la palabra. Y sé que tú me guiarás porque eres mi pastor. Hermano, desde que tú viniste al camino del Señor y naciste para Dios, Dios tiene todo el derecho de hablarte y tú de escucharle. Dios te va a hablar. Y si tú eres sensible, Él te guiará. Y si tú lo obedeces, Él te va a hablar más fuerte cada vez. Hay veces hay personas que toman esto de aquí como algo sorprendente. Dicen, yo a veces escucho, hermano, Dios me habló. Y eso es algo anormal. Lo normal es que no te hable. Lo normal es que no te hable. Porque ese día me encontré con un varón y me dijo, pastor, usted no sabe, Dios me habló. Yo le dije, hermano, yo vengo escuchando a Dios durante cerca de 15 años. A veces he escuchado mi carne, no lo he escuchado claramente, pero Él habla. Él no es un padre que no te habla. Pero ¿dónde habla? No habla como algo espectacular, es decir, oh, una voz que retumba, no. A tu corazón con una voz dulce, apacible. A tu corazón, a tu espíritu. Nada espectacular, algo normal. Amén o no amén. A veces yo estaba manejando mi carro y a veces el Espíritu Santo, he sentido en mi corazón, en mi espíritu, irme por otro lado. ¿Y por qué? Porque algo podría haber pasado por ese lado. Y así cantidad de veces, innumerables veces, el Espíritu ministrando a mi corazón.
porque yo soy su oveja y conozco su voz. Y las ovejas me siguen, dice el Señor. ¿Amén o no amén? Dice, y a extraños no oirán. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Quiero darle la oportunidad de invitar a Jesucristo de Nazaret a su corazón. Ahí donde usted está, si usted puede hacer esta oración de fe y decirle: Señor, te invito a entrar a mi corazón. Perdona mis ofensas. Me arrepiento de mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, levante su voz y diga: a extraños no oiré, oiré tu voz. Y seré cada día siendo guiado por tu Espíritu. Ya no por mi carne, ya no por mi carne, ahora por tu Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarme este día. Gracias por ministrar mi corazón. Gracias por ministrar mi vida. Gracias por ministrar mi ser. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy aquí listo para recibir. He venido para recibir de tu palabra. He venido para ser alimentado como tu oveja, Padre, porque tú siempre me alimentas y llenas mi corazón de tu palabra. Te agradezco, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque voy a meditar en la palabra y voy a recordar que ser espiritual no es vivir con cara de palo ni cara de amargado. Es sonreírle a la vida, es sonreírle a la vida, Señor, y es ser cada vez más alegre y más gozoso, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por ministrar mi vida. Gracias por ministrar mi corazón. Gracias por aprender y crecer en tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele palmas al Señor y alábelo, 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 alábelo.